Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a la plática del día de hoy, que se titula tenemos la plática de alimentación saludable y sostenible para las personas mayores. Esto en el marco de las pláticas que llevamos a cabo en Vitamelius. Vitamelius es una empresa que busca promover el bienestar integral de las personas adultas mayores con el mantenimiento y desarrollo de habilidades tanto sociales, emocionales, motrices, cognitivas y conductuales, así como su reintegración social, favorecer la psicoeducación, el autocuidado y la salud. Esto enmarcado en la normativa de la OMS para promover el envejecimiento saludable y que propone favorecerlo en esta década 2021-2030. Entonces, el objetivo de la plática del día de hoy es brindar herramientas nutricionales aplicadas a distintos entornos para la alimentación saludable de personas mayores. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Luis Enrique Rojas, que va a presentar a la licenciada Tania, que nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, maestra Marcial, por eh, comenzar con esta reunión. Les damos la bienvenida a todos y todas. Para quienes ya han estado viendo las pláticas anteriores, pues ya sabrán, mi nombre es Luis Enrique Rojas. Yo soy doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por parte de la UNAM. Para quienes no han visto pláticas anteriores con nosotros, pues bueno, esa es una breve presentación de mi persona. La maestra Laura, ella es neuropsicóloga, igual por parte de la UNAM, y como ya bien lo mencionó, pues Vitamelius es un proyecto enfocado al bienestar integral de las personas adultas mayores, y con base en ello es que nosotros hemos venido pues ya realizando algunas pláticas. Esta es la cuarta plática, y en esta cuarta plática vamos a tener, es la primera vez que tenemos como a otro ponente. Las pláticas anteriores, la maestra Laura y su servidor lo habíamos estado llevando a cabo, pero en esta ocasión quisimos variarle un poquito también para que las temáticas cada vez sean también más interesantes para ustedes, para todos, y que sigamos aprendiendo de una diversidad de temas, ¿no? Más que más interesantes, creo que más diversas sería la palabra adecuada. Ahora, pues el día de hoy vamos a tener esta plática de nutrición, y para ello nos acompaña la licenciada Tania Rojas. Ella es parte del proyecto de Vitamelius. De hecho, como vieron al inicio, nosotros nos enfocamos también a dar algunos servicios en Internet, por Internet. Entonces, el servicio de nutrición lo tenemos ahorita a cargo de la licenciada Tania Rojas. Les voy a leer una breve semblanza de la licenciada antes de que comencemos con la plática del día de hoy. Y pues bueno, su nombre Tania Rojas. Su grado académico, ella tiene la licenciatura. Esta licenciatura es en nutrición humana y la estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana. Como parte de su experiencia profesional, ha estado en diferentes hospitales, institutos en donde ha dado pues la parte de nutrición. Por ejemplo, en la clínica de obesidad, donde estuvo del 2010 al 2012, el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 3, doctor Víctor Manuel Espinosa, esto en La Raza del 2012 al 2013, el Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 29 del 2013 al 2015, el Hospital General Doctor Gaudencio González Garza en La Raza del 2015 al 2018, en el IMSS número 3 en Motul. De hecho también estuvo por allá dando algunos o brindando parte de su servicio, Yucatán Motul, en el 2018. Ha estado también en el Hospital General de Zona número 27 del IMSS del 2019 al 2020, y actualmente se desempeña en el Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret en La Raza. Entonces, esto es parte de los diversos lugares en donde ha estado la licenciada laborando. Como vemos, ya tiene un amplio recorrido en estas temáticas, y el día de hoy pues nos va a compartir un poquito acerca de la temática que ya bien la maestra Laura nos mencionaba. Si le puede regresar, por favor, maestra, a la pantalla anterior. A la siguiente, por favor, la anterior, mejor dicho.
la plática de alimentación saludable y sostenible para las personas mayores. Entonces, el objetivo ya se los acaban de mencionar y ya si la puede poner en donde estaba anteriormente, por favor, maestra. Sin más preámbulo, entonces, le damos la bienvenida a la licenciada Tania y pues adelante, licenciada, por favor, son todos suyos los micrófonos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. En esta plática sobre alimentación para el adulto mayor, vamos a tocar rápidamente lo que es el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades en personas mayores en México, lo que es la nutrición saludable y cómo se clasifican los alimentos. Vamos para allá. Siguiente, por favor. Bueno, pues el envejecimiento, desde un punto de vista biológico y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el año 2024, lo ha establecido muy puntualmente como el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? Esto significa que a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos a perder nuestras capacidades psicológicas, así como físicas, lo cual nos puede como tal a predisponer a desarrollar enfermedades. Y el envejecimiento no solamente es un concepto que deba ser lineal, como de nacer, crecer, ser adulto y posteriormente adulto mayor y culminar nuestra vida. El envejecimiento va más allá de esto, ya que es un concepto y un movimiento heterogéneo. El envejecimiento, entonces, un grupo de expertos que desarrollan investigación en la Organización Mundial de la Salud decidieron que deberían dar importancia y establecieron la década del envejecimiento del año 2021 al 2030. Esta década se llamó la década del envejecimiento saludable, en la cual se espera que todos los países del mundo participen y se haga como tal aludir a este proceso de envejecimiento saludable, que es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, asegurando el desarrollo y mantenimiento, si me puedes poner un poco en pantalla completa, y mantenimiento de todas nuestras capacidades físicas, mentales y sociales. Entonces, durante esta década se prevé o lo que se espera es que haya espacios adecuados para el adulto mayor, debido a que nuestras poblaciones mundialmente cada vez vamos a ser pues adultos mayores, este tema pues cobra mucha importancia. Siguiente, por favor. Bueno, podemos dividir al envejecimiento en tres rangos etarios. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podemos ver tres etapas de la vejez. La vejez joven o temprana, que viene siendo entre los 65 y 74 años de edad, la cual le pusimos como una etapa de independencia plena, porque bien sería como la época de oro de la vejez. Aquí apenas nosotros nos estamos empezando a jubilar, podemos disfrutar como tal de los años laborados porque tenemos esa independencia. Esta etapa se clasifica más que nada por tener independencia. El adulto mayor puede ir a hacer sus compras, puede seleccionar sus alimentos, puede vestirse, puede bañarse y entonces eso le permite tener una vejez, pues obviamente independiente y saludable. Posteriormente viene la etapa de la vejez intermedia, que comprende los años de los 75 a los 84, y aquí como tal ya vemos que empiezan a aparecer cambios físicos y también las patologías se hacen más evidentes. Ejemplo de ello, si nosotros no teníamos ninguna enfermedad, aquí ya la vamos a poder desarrollar o ir desarrollando. Aparecen las primeras enfermedades. Bien, si nosotros ya teníamos alguna enfermedad como tal detectada en nuestra etapa de adulto, entonces aquí ya vamos a tener consecuencias en la salud de acuerdo a estas enfermedades que no nos ocupamos de cuidar cuando estábamos en una etapa adulta temprana. Y posteriormente viene la vejez avanzada, que viene de los 85 años y más. Aquí como tal pues ya son presentes la fragilidad y la pérdida de la autonomía.
ya son muy significativos o pueden ser. Aquí, pues esta etapa necesita el adulto mayor de un cuidador. Entonces, aquí ya empieza a hacer frente a esas redes de apoyo que tanto se les ha hablado, que hay que estar visualizando como tal, para que cuando lleguemos precisamente a esta etapa de vejez avanzada, nosotros ya tengamos una meta, un objetivo planteado de quién va a ser nuestro cuidador. En México, por ejemplo, los cuidadores son la familia. Entonces, la familia en México está culturalmente haciéndole frente a los problemas del envejecimiento, no así como en otros países, por ejemplo, en donde los adultos mayores pues no tienen quien los cuide por cultura y tienen que acudir a diferentes casas de retiro para que hagan estos cuidados. Pero aquí en México somos nosotros, los familiares, quienes decidimos cuidar y apoyar esta etapa del adulto mayor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la pirámide poblacional en México del año, por ejemplo, 2000. Vemos que se empieza la pirámide en la parte de abajo de 0 a 4 años, la población de estos niños empieza a ser cada vez menor en comparación a las poblaciones de entre los 40 a los 69 años, en donde se ve que se ve como más esponjosita, ¿no? Se ve una gráfica de pastel que así le llaman. Eso significa como tal que las poblaciones jóvenes están reduciendo en número y las poblaciones grandes pues obviamente vamos a ser cada vez más por este número de personas que pues ahora venimos ocupando un lugar en el mundo. Siguiente, por favor. Ya que obviamente la esperanza de vida en México pues se ha crecido, se ha acrecentado y llega a los 76 años, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2023, que fue la última que se ha publicado. Entonces, la población adulto mayor pues representa aproximadamente el 12% de la población total de México, lo cual aproximadamente seríamos unos 17 millones de personas adultas mayores en México. Entonces, como ven, hablar de 17 millones de personas adultas mayores, pues tiene gran impacto. No es que sea un número muy pequeño y al contrario, esto se va a ir acrecentando como vimos con la década del envejecimiento. Las proyecciones hacia el 2031, pues es que esta población de adultos mayores pues vaya en aumento y por lo tanto se tiene que resolver los problemas que nos trae pues el aumento de la esperanza de vida, porque obviamente si aumenta más nuestra esperanza de vida, pues tenemos mayor probabilidades de tener y desarrollar enfermedades a lo largo de este tiempo. En México y en el mundo, el envejecimiento no solamente debe ser o es igual u homogéneo, como ya me habéis dicho en la etapa anterior, no solamente es crecer, llegar adulto y esperar que culmine nuestra etapa de vida. Hay diferentes determinantes que en México no se estaban tomando en cuenta. Por ejemplo, los adultos mayores no envejecemos de la misma manera. Los adultos mayores vamos a envejecer de diferente forma. Y en México se ve mucho esta polarización. Por ejemplo, si nosotros como tal, en nuestra etapa de adulto joven, tuvimos un trabajo formal, pues vamos a estar pendientes de nuestra jubilación, por ejemplo, si nos toca. Entonces, esto va como tal, tener una pensión va a garantizar que el adulto mayor pueda tener acceso a esos alimentos que puedan modificar su salud de enfermedad. También, obviamente, que tener dinero te va a llevar a que puedas comprar mucho más cosas. Esto también, pues, implica, si tuviste un trabajo formal, tal vez tengas una seguridad social, pero si no tuviste un trabajo formal, tal vez se te complique tener el acceso a la salud en estos servicios de salud pública. Entonces, por lo tanto, tendremos que recurrir a unos servicios de salud privados y eso va a costarnos un poco más. Entonces, el proceso de envejecimiento en México es un proceso pues polarizado. Unos adultos mayores
pueden vivir de una manera más plena, más saludable y más ligera, por así decirlo, el envejecimiento que otro tipo de adultos mayores, los cuales no tuvieron esa oportunidad de trabajar y de tener un trabajo formal y una pensión. Entonces eso va a marcar grandes diferencias en la salud, en la enfermedad de nuestras personas adultas mayores. Es por eso que se tiene que atender este tema del envejecimiento, pues como un margen de preocupación. Siguiente, por favor. Bueno, establezcamos entonces las principales enfermedades que sufre la persona mayor en México. Aquí tenemos unos datos que vienen recopilados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2023 y tenemos que como principal enfermedad en México es la hipertensión arterial con un 42%. Muchos seguramente de nosotros sabemos a qué se refiere, con valores de presiones arriba, por ejemplo, 140, 90, estaríamos hablando de una hipertensión y sin embargo, estos diagnósticos tienen que ser establecidos por el médico. Entonces, solamente el médico es quien nos puede decir si tenemos o no la enfermedad, cualquier enfermedad. Pero, bueno, para fines demostrativos, se pretende más o menos utilizar cifras arriba de 140, 90 o iguales. Y como vemos, el 42% de las poblaciones, de la población adulta mayor en México, pues la padece. La siguiente enfermedad como tal es la diabetes mellitus, con un 25% que, bueno, tal vez muchos la tengamos, tal vez otros no, pero en México la diabetes se considera cuando las cifras de glucosa o como a veces ustedes lo llaman, azúcar en sangre, pues con una medida en ayuno está arriba de 120 miligramos sobre decilitro. Y también tenemos a la hipercolesterolemia con el mismo número de porcentaje. La hipercolesterolemia pues se define como colesterol por arriba de los 200 miligramos sobre decilitro y la hipertrigliceridemia, que son triglicéridos elevados con un 24%, que estos son pues por arriba de 150 miligramos sobre decilitro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de lo que es un país primermundista y sus principales cuatro enfermedades crónico-degenerativas versus en México las principales cuatro enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué diferencias ustedes pueden notar de las principales enfermedades de ambos países? Eh, si alguien quiere participar escribiendo sus comentarios, sería de gran ayuda para enriquecer esta presentación. No sé si hay algún comentario por ahí. Sí, hay un Recordemos que comentario. podemos hacer uso del chat sin ningún problema, así como también escribir aquí en el uso del chat, les decía, o levantar su manita, mejor dicho, para comentar. Hay Sí, un por comentario de ahí vi una Ricardo. pregunta sobre Ricardo Ujú. Dice y Ricardo, ¿tienen dolores de espalda en España, por ejemplo? ¿es correcto? ¿Alguna otra observación? Son las participaciones que tenemos. Ok, bueno, pues entonces exactamente como lo visualizó Ricardo, nosotros aquí vemos que en España el dolor de espalda o el dolor lumbar aparece con un 17,3%, mientras que en México, por ejemplo, esa enfermedad pues ni siquiera se encuentra dentro de las cuatro patologías principales de nuestro país. Entonces, está en España la hipertensión arterial y en México también, pero si notan los porcentajes de incidencia de esta enfermedad entre estos países, pues son muy diferentes. Entonces, en España tenemos un 14%, ¿o cuál es? 24%, y en México tenemos el 42% de esta enfermedad. Entonces, aquí dice Enrique, hipertensión arterial en México.
Es correcto, la hipertensión arterial en México, pues como vimos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pues es la que mayor prevalece. En España también, pero tiene un menor porcentaje. Entonces, en México estas enfermedades como hipertensión, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, son enfermedades metabólicas que se pueden reducir como tal, modificando nuestros factores de alimentación y de actividad física. Son fácilmente modificables. Si nosotros nos alimentamos bien, si nosotros hacemos actividad física, estas van a cambiar. Y esto es lo que se pretende como tal, que el objetivo sea que no se encuentren estas enfermedades metabólicas en los primeros lugares, sino que como tal sean propias del envejecimiento, como por ejemplo en España, donde los servicios de salud o donde los adultos mayores pues tienen mayor atención, mayor seguridad, ¿cómo se le llama? Para beneficio de salud. Entonces aquí, si bien vemos la hipertensión, el colesterol alto también, hay otras dos enfermedades que ya son propias del proceso de envejecimiento. Entonces, nuestro objetivo como tal, sobre educadores en salud, va a hacer que nuestras poblaciones adultas mayores no tengan estas enfermedades, las cuales estas enfermedades metabólicas por sí van a tener pues ciertas consecuencias en nuestra salud. Entonces, por ejemplo, pongámoslo de manera rápida, la hipertensión arterial nos va a predisponer casi siempre a un daño pues arterial y puede como tal dañar las arterias de los riñones, lo cual a largo tiempo, si esto no se trata, entonces podemos ir a una insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Mm, Es correcto, Licenciada no sé si Tania, saber igual el también nos dice, porcentaje. perdón, igual nos dice Honor, bueno, no tiene su nombre, pero viene del dispositivo en que se está conectando, que en México son como hipertensión y colesterol. Y también hay otro comentario de Lourdes Cassandra que dice, ¿de cuánto es el porcentaje de España en arterial? No se alcanza a ver, perdón. Si es Sí. correcto, se corta el número. Tenemos los datos. eh, Permítanme un segundo. Déjame lo echo con él. Me parece que es del 24%. Es que yo tampoco lo alcanzo a visualizar desde acá. Es 18,4 de hipertensión arterial en España. Ah, ok, muchas Ujú. gracias. 18,4% de hipertensión arterial en España versus 42% de hipertensión arterial en México. Entonces, lo que queremos como tal, pues es que estas enfermedades metabólicas y que pueden ser modificables, pues no se encuentren dentro de las cuatro enfermedades en México, sino que las que se lleguen a presentar sean propias, pues, del estado fisiológico en la vejez. Siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, como tal, recapitulando, cómo envejecemos va a depender, pues, de las determinantes sociales. ¿Y qué determinantes sociales van a ser estas? Como ya habíamos dicho, si tengo un empleo, pues, seguro, con acceso a seguridad social, con una pensión, pues, mi envejecimiento seguramente lo voy a pasar, pues, bastante bien o más relajado. En contra, con una persona adulta mayor pues que no tuvo el acceso a seguridad social y también pues que no tuvo el acceso a tener un trabajo como tal formal, digamos. Entonces, esto es muy importante para que podamos nosotros, como profesionales de la salud, adecuar siempre los planes de alimentación a las características individuales de cada persona. Entonces, ¿cómo se asegura que el envejecimiento sea digno? Vamos, esto se asegura teniendo una buena calidad de vida, o sea, que nos atendamos las enfermedades o bien que nos atendamos desde antes que aparezcan, ¿no? Como tal, que atenuemos las progresiones si ya las tenemos para que no haya tantas complicaciones en esta etapa adulta mayor. Y es muy importante que en México y en todo el mundo se retome la valorización de la persona adulta mayor, ya que, por ejemplo,
si retomamos esta valorización, vamos a hacer frente, como hemos estado haciendo décadas atrás, sobre el cuidado de nuestros adultos mayores, porque nuestros sistemas de salud obviamente pues van a llegar a colapsar si nosotros como tal pues no apoyáramos. Siguiente, por favor. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a la alimentación saludable y sostenible. La alimentación saludable y sostenible va a permitir gozar de salud y bienestar al mismo tiempo que vamos a proteger al medio ambiente. Anteriormente, pues no se hacía este hincapié en la protección al medio ambiente, pero hay que preguntarnos de dónde tomamos y de dónde surgen nuestros alimentos. Cuando nosotros tomamos conciencia de donde nosotros tomamos los alimentos para poder subsistir, entonces llegamos como tal a que debemos cuidar el planeta, tenemos que cuidarlo del efecto invernadero y entonces por esto estas guías las han propuesto grupo de expertos que se han dado cuenta que el impacto ambiental pues también nos va a perjudicar como especie y entonces tenemos que hacer algo por rescatar nuestra madre tierra. Siguiente, por favor. Ok, entonces, para que sea esto una realidad, debemos de tener dietas saludables y también dietas sostenibles. ¿Pero qué es una dieta saludable y sostenible? Las dietas saludables y sostenibles son aquellas que van a promover todas las dimensiones de salud y el bienestar individual. Entonces, esto implica pues mucho más allá de un simple concepto, porque dice todas las dimensiones de salud. Entonces, estamos hablando desde la física, desde que si ya tenemos una patología, como decíamos, retardar la progresión de enfermedad. Si no está la patología, entonces que no aparezca la enfermedad y por lo tanto, pues el bienestar individual. Entonces, la FAO y la OMS en el año 2019 las describen a las dietas saludables y sostenibles como patrones dietéticos que deben como tal tener bajo impacto ambiental. Eso ya lo vimos hace un rato, que deban ser accesibles físicamente. Así yo viva en un pueblito, por ejemplo, que no esté muy lejos, yo debo asegurar o el gobierno tiene que asegurar que estas dietas para el adulto mayor las pueda obtener fácilmente, que sean asequibles, digamos, que todo el mundo las pueda comprar, desde el que tiene más dinero hasta el que tiene, digamos, un poco de menos de dinero, que sean seguras, o sea, que no nos hagan pues ningún daño en nuestra salud, que sean equitativas, tanto hombres como mujeres las puedan como tal consumir y de acuerdo al género, pues obviamente se puedan hacer evaluaciones nutricionales para cada tipo de hombre o mujer. Y culturalmente aceptables. Hay que regionalizar los alimentos. Cuando nosotros regionalizamos los alimentos y ya sea que nosotros estemos en un lugar diferente a la Ciudad de México, nosotros tenemos que ver entonces qué alimentos son de nuestra temporada y con esos alimentos nosotros entonces podamos trabajar para poder hacer nuestra alimentación más saludable. Siguiente, por favor. ¿Qué características debe de tener una alimentación saludable? La alimentación saludable pues debe ser variada, o sea, debes de integrar todos los grupos de alimentos dentro de tu alimentación todos los días. Debe ser completa, o sea, que un experto te calcule las necesidades calóricas que tu cuerpo necesite de acuerdo a si haces actividad física, si no haces actividad física, etcétera, y entonces te dé lo adecuado para ti inocua, como ya vimos, pues que no nos haga daño, que se respeten las cadenas de frío, que no haya fertilizantes que puedan hacernos daño, que sea adecuada a nuestras características, siempre físicas, biológicas, que sea equilibrada, o sea que completes todos tus alimentos sin sobrepasarte o también que quedes deficiente, porque también viene el otro extremo, no solo hay excesos, sino deficiencias. Entonces ambos te van a traer consecuencias a la salud y suficiente en cantidad y calidad. Siguiente, por favor. Bueno,
Entonces, nosotros manejamos las guías alimentarias y nosotros como personas de salud nos basamos en estas guías alimentarias para poder proporcionarte un plan de alimentación adecuado para ti, ¿vale? Entonces, ¿qué es una guía alimentaria? Pues son herramientas que nos van a ayudar a tener una alimentación saludable con la finalidad de prevenir enfermedades o bien la progresión de las mismas, como ya lo habíamos comentado. Estas guías alimentarias se basan a través de mensajes, también tienen consejos prácticos, tienen todos los grupos de los alimentos y también utilizan la frecuencia de consumo de estos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos como ejemplo dos guías alimentarias que se utilizaban en nuestro país y bueno, el plato del bien comer sigue utilizándose. Pero aquí hay una que es la pirámide nutricional. Esta pirámide nutricional sirvió durante mucho tiempo como una guía alimentaria para el sector salud y nosotros como tal la promovíamos al público para que pudiera hacer sus elecciones de los alimentos. Sin embargo, a través de décadas, los expertos en alimentación hicieron evaluaciones para ver qué tanto impacto tenía esta pirámide en la salud poblacional y vieron que realmente pues la pirámide de alimentación más bien traía confusión entre nuestra población, porque como ven, en el lado de hasta abajo de la base de la pirámide se encuentra el grupo de los cereales. Entonces las personas tenían o tendían a creer que pues este era el alimento que deberían consumir en mayor frecuencia de consumo. Hasta arriba como tal vienen alimentos procesados, que viene por ejemplo una hamburguesa, la imagen de unas papas, unos helados. Entonces, como esto estaba plasmado en una guía alimentaria que es pues, específicamente para educar a la población, pues decían que tenían permiso de comer poquito, aunque sea de esos alimentos industrializados. Entonces, pues esto que llevó pues al desarrollo de enfermedades pues como la diabetes, la obesidad, las que ya hemos visto con anterioridad y por lo tanto tuvieron que hacer replantearse este análisis y volver a hacer estadísticas hasta que llegamos al plato del bien comer. El plato de bien comer sustentable y sostenible del 2023, este pues ya es el que nosotros manejamos, se maneja un poquito más atrás pero ahorita el actual es el plato de bien comer del 2023. Siguiente, por favor. Bueno, este plato de bien comer es una guía alimentaria, como ya vimos, y el plato de bien comer pues te da 10 recomendaciones que sacaron unos expertos después de todo el análisis que hicieron, que son para la población mexicana, ¿vale? Entonces, dentro de estas está como tal, en verde tenemos el grupo de consumir. ¿Qué debemos consumir? Debemos consumir la primera recomendación se refiere a los primeros 6 meses de vida, en donde los bebés necesitan solamente leche materna. Entonces, bueno, aquí no vamos a ahondar mucho porque pues nosotros estamos en la etapa adulta mayor, pero por ahí sí hay abuelitas, abuelitos, personas como tal que tengan bebecitos viviendo en su casa, deben de saber que lo único que necesita un bebecito hasta los 6 meses de vida es solamente y exclusivamente leche materna, ¿vale? Debemos consumir muchas verduras y muchas frutas frescas en todas nuestras comidas. Esto quiere decir que debe hacer un aporte adecuado en el desayuno, en la comida, en la cena, en las colaciones. No hay restricción como tal. En frutas hay un poco de restricción dependiendo de la patología, pero bueno, se nos sugiere que nosotros comamos frutas frescas y comamos muchas verduras. También debemos de consumir diariamente leguminosas, que esto es muy importante y lo rescató la guía de las guías de alimentación actuales, porque se vio en las encuestas nacionales de salud y nutrición anteriores del año 2012 que la población no consumíamos la suficiente cantidad de leguminosas. Entonces apenas llegábamos como al 3% de consumo de leguminosas. Y pues, o sea, anteriormente con nuestros antepasados, nosotros teníamos esta base de nuestra alimentación. Las leguminosas siempre estaban presentes en nuestros platos. ¿Cuáles son las leguminosas? Por ejemplo, frijoles, lentejas, habas.
garbanzos, etcétera. Entonces, esto tiene como tal que volver a adaptarse y tenemos que promover un adecuado consumo y suficiente consumo de leguminosas, ¿vale? También hay que elegir cereales integrales o de granos enteros. Entonces, las tortillas de maíz son una buena fuente o sea, de estos cereales. Sin embargo, ahora debemos ser muy selectivos en dónde vamos a comprar nuestras tortillas de maíz porque la mayoría de las tortillerías en México pues combinan este maíz, por ejemplo, con masa o con olote, con otras cosas que ya no es maíz. Por ahí decía que si hay guías de actividad física, sí hay guías de actividad física, entonces puedes buscarlas como tal en el Google, guías para la actividad física y te va a salir, ¿vale? Entonces, bueno, regresando al tema, las tortillas de maíz son muy buenas, pero hay que seleccionar el lugar en donde las vamos a comprar y de preferencia que sea donde nosotros veamos un molino, donde hay granos enteros, en donde las están produciendo directamente de nuestra maíz con un proceso de nixtamalización. Entonces, promover el consumo de avena, de arroz integral, de tubérculos como la papa, el camote, que el camote solamente se llega a consumir en etapas como de noviembre, ¿no? Cuando está el Día de Muertos y eso en dulce. Pero realmente el camote es un alimento que está disponible casi todo el año. Entonces nosotros hay que consumirlo, tenemos que incluirlo en nuestra dieta. Y también hace referencia a que debemos tomar agua natural a lo largo del día y en todas nuestras comidas. Entonces, si nosotros no estamos consumiendo agua natural, y tenemos un consumo de otras bebidas que no sean esta, pues entonces las guías te dicen que hay que tomar agua natural después de cada alimento. Entonces, por si se te olvida por ahí, desayunas, tomas agua, colación, tomas agua, ¿vale? Etcétera. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a disminuir o lo que debemos disminuir según estas guías? Aquí es interesante porque dice que debemos de consumir menos carne de res y también carnes procesadas. Entonces dirían, ¿por qué tenemos que comer menos carne de res? ¿En serio estas guías están bien? Claro que están bien. Un grupo de expertos y como vimos al principio, tienen que cuidar el planeta y se ha visto como tal que el efecto invernadero proviene como tal de el masivo consumo de carne de res y de cerdo. Entonces, no está mal que lo consumamos, pero hay que disminuir su consumo, ¿vale? Entonces, ¿a qué? Pues a lo mejor a un día o 2 días por semana. Y el consumo de carnes procesadas. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué son las carnes procesadas? Pues serían, por ejemplo, embutidos, pues carnes desarrolladas por la industria, ¿ok? Esas, pues nada, esas hay que de preferencia evitarlas. ¿Qué hay que evitar también? Evitemos los alimentos ultraprocesados como embutidos, papitas, galletas, pan dulce, cereales de caja. Entonces, todos estos alimentos que ha desarrollado la industria alimenticia, pues debemos cuestionarnos por qué lo está dando y pues obviamente nos bombardea tanto con comerciales que salen en todos lados, en el radio, en la televisión, que nosotros ya lo tenemos muy metido en nuestra parte psicológica y entonces cuando vamos al supermercado, por ejemplo, lo que nosotros queremos es el pan de tal marca, el pan con tantos granos de tal marca, ya hasta tenemos a veces ciertas marcas que nos gustan versus otras marcas que según nosotros no son tan buenas, pero las guías que nos dicen que estos alimentos pues los tenemos que evitar. Entonces, todos los alimentos industrializados pues hay que evitarlos a toda costa porque pues según las evidencias científicas son los que también, aparte del sedentarismo, nos han llevado pues a enfermedades, a estas principales 4 enfermedades que vimos que son más a nivel metabólico para las personas adultas mayores. No solo en esta población, pero estamos hablando ahorita de personas adultas mayores.
Entonces, de hecho, estas guías también como tal hacen una parte fundamental en leer los sellos y el etiquetado de advertencia. Entonces, esos sellos también lo crearon un grupo de expertos en nutrición en donde vieron que para que la población pues no se confunda, vamos como tal a visualizarlos para que no los consumamos. Si bien es cierto que la industria es una parte fundamental porque pues hay trabajo y hay un desarrollo económico, deberían entonces reformular sus productos, ¿vale? ¿Y qué es lo que sí tenemos que hacer? Tenemos que hacer actividad física diaria, como caminar, correr, bailar. Entonces, esto nos va a garantizar que en la etapa adulta mayor, pues o sea, nuestro cuerpo se mueva. Al hacer actividad física, nosotros como tal vamos a tener mayor músculo y el músculo entre más tengamos, pues vamos a evitar pues tener muchas enfermedades. Entonces nosotros debemos de tener en nuestro cuerpo más músculo que grasa y esto nos va a beneficiar demasiado. Y en la etapa adulta mayor, claro que puedes ir al gimnasio, acercarte a a tu instructor y no vas a lo mejor a hacer súper pesas, muy como fisiculturismo, pero van a buscar una forma y una rutina adecuada para que tú puedas desarrollar masa muscular. Recuerden que entre más masa muscular, pues menos enfermedades, ¿ok? Y también nos hace una parte muy importante que ya se ha olvidado y es disfrutar la alimentación en familia y también con amigos y seres queridos en cuanto sea posible. Se ha visto últimamente que las personas adultas mayores comen en su mayoría solos y esto como tal merma pues la capacidad de que ellos puedan consumir de mejor manera sus alimentos. Entonces, procúrenlos hacer siempre en compañía, prepararlos todos con gusto para que sea una alimentación pues favorable y adecuada y ellos también lo consuman. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el plato de bien comer saludable y sostenible, pues resume todo eso que dijimos en esta guía visual. Por ejemplo, tenemos aquí que el plato de bien comer tiene como objetivo que la población visualiza las proporciones de las recomendaciones de los grupos de alimentos. Si bien, por ejemplo, en la pirámide, pues no visualizábamos muy bien o estaba confuso, aquí el plato ya es pues tú lo ves como un plato de mesa y haces tu distribución. Entonces vemos pues que se divide en cinco. En la parte de arriba nosotros tenemos verduras y frutas y de hecho la guía tiene que debes de consumir de temporada y producción local. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a hacer que los alimentos que escojas pues sean de un precio más accesible y que también al ser de producción local también sean más económicos. Por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor que yo quiera guayas en la Ciudad de México cuando las tienen que exportar, por ejemplo, del sureste. Y si yo quiero nopales y no los tengo porque estoy en Yucatán, esto me va a salir más caro. Entonces tampoco se trata como de a fuerza tengo que comer nopales o a fuerza tengo que comer guayas. Siempre se tiene que regionalizar y aquí nos los dice esta guía. También abajo es súper importante porque ninguna otra guía de alimentación había tenido esta ocurrencia como tal de plasmar ya, donde dice evita productos con sellos. Entonces, esta guía lo puso y, o sea, ya nos está diciendo que todo lo que tenga sellos no lo tenemos que consumir, ¿vale? Entonces, las guías de alimentos pues van a permitir a la población reconocer fácilmente pues que es una guía alimentaria y también a nosotros como profesionales de la salud nos va a servir para facilitar la educación para la salud y hablar todos homogéneamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el plato de bien comer, pues divide como tal en cinco grupos de alimentos. Está el grupo de las frutas y verduras, el grupo de los granos y cereales, tenemos el grupo de las leguminosas, el grupo de los alimentos de origen animal y también aceites y grasas saludables, ¿ok? Entonces, ¿qué es un grupo de alimento?
pues los grupos de alimentos es la forma en que se van a clasificar los alimentos de acuerdo a su composición, ¿va? No vamos a entrar más a detalle, pero con esto, pues yo creo que queda claro. Entonces, las recomendaciones de los grupos de alimentos, esto sí es importante que lo entiendan, van a ser incluir en cada tiempo de comida al menos un alimento del grupo uno y 2. O sea, debemos en el desayuno, comida, cena o colaciones consumir frutas y verduras y en el grupo 2 dice granos y cereales. Entonces dice al menos uno de estos. No quiere decir que van a consumir exageradamente. Para esto, los profesionales de la salud, pues hacemos tu plan de alimentación en donde te decimos las calorías y cuántas raciones te corresponden por grupo de alimentos de acuerdo a tus calorías y tiempo, ¿vale? De comida. Incluir todos los días al menos un grupo de alimento del grupo 3 y del grupo 5. El grupo 3 tenemos leguminosas y en el grupo 5 tenemos aceites y grasas saludables. Entonces dice, incluir todos los días al menos un alimento de estos, aceites y grasas saludables y como ya hemos mencionado, leguminosas. Entonces, ningún día tienen que excluir las leguminosas, a menos que se tenga alguna patología como tal en donde se prohíban, entonces, bueno, las tenemos que eliminar. Pero si no es así, no tenemos por qué, tenemos que incluirlas. Y también limitar el consumo de alimentos a partir de los 5 años de edad, el consumo de muchas carnes procesadas, como por ejemplo los alimentos de origen animal. Entonces, la guía nos dice, a partir de los 5 años de edad, vamos a limitar el consumo de alimentos de origen animal. Repito, no es que no los comamos, sí los vamos a comer, pero en menor proporción. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos que los nutrimentos se clasifican en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes, pues seguramente todos han hablado de carbohidratos, proteínas y grasas, entonces esos van a ser macronutrientes. Y también tenemos micronutrientes que son vitaminas, minerales y como tal el agua. Siguiente, por favor. De manera muy puntual, pues los carbohidratos van a ser la principal fuente de energía que va a utilizar nuestro organismo. O sea, lo primero que tu cuerpo va a utilizar para hacer tus actividades cotidianas van a ser los carbohidratos. ¿En dónde se encuentran los carbohidratos? Se encuentran en verduras, en frutas, en cereales y tubérculos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían los alimentos que contienen carbohidratos. Por ejemplo, tenemos pasta, tenemos papas, plátano, avena, panes integrales, cereales de granos enteros y son principalmente utilizados por el cuerpo en forma de glucosa. Entonces, la función principal de los carbohidratos va a ser proveer de energía al cuerpo. Si tú no comes carbohidratos, pues te vas a sentir débil y no vas a poder hacer tus actividades cotidianas. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de carbohidratos y esto lo puse porque a veces es cierta confusión, porque dicen, o sea, si como plátano es carbohidrato, etcétera. Aquí ponemos, por ejemplo, el alimento, la leche. La leche, pues es como tal nuestro alimento y el carbohidrato que tiene es lactosa. Ese sería el carbohidrato de la leche. El alimento, por ejemplo, plátano, su principal carbohidrato es la fructosa. Y esto pasa con todas las frutas, como la manzana, la papaya, cualquier fruta que ustedes quieran, su principal carbohidrato va a ser la fructuosa. Y así como tal lo va a transformar el organismo. El azúcar es así como que dicen, ¿ese qué carbohidrato es? El principal carbohidrato del azúcar es la sacarosa. Y por ejemplo, pastas o arroz, la tortilla, etcétera, pues es un almidón. El carbohidrato como tal es almidón. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ahora tenemos el grupo de las grasas. Las grasas son la segunda fuente de energía. Van a aportarnos más del doble de energía que los carbohidratos, pero su forma principal va a ser la de reserva de energía en el cuerpo. Esto es muy importante entenderlo,
Porque, por ejemplo, los carbohidratos son la primera fuente de energía, pero esa como tal rápidamente la utilizamos. Después de que tú comes carbohidratos, por ejemplo, panes, digamos, eso lo vas a utilizar aproximadamente como en unos 30, 40 minutos, dependiendo tu metabolismo. Pero las grasas, esas no, esas van a tardar o son más difíciles de consumir por el organismo. Principalmente su función es de reserva. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a estar hospitalizados o hacemos un ayuno demasiado prolongado, la fuente de carbohidratos se va a acabar y entonces vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, las grasas, ¿no? Entonces, las grasas están en forma de reserva, por ejemplo, digamos las lonjitas, por así decirlo. Entonces, eso es un depósito de reserva de grasas. Su principal función de las grasas en el organismo, pues va a ser proteger a los órganos de accidentes o lesiones. Entonces, por ejemplo, el intestino, el riñón, por hablarles coloquialmente, el hígado tienen a su alrededor grasita y esa grasita va a hacer que se protejan y que tras un accidente o una caída fuerte, pues estos no se rompan como tal, sino que esa grasa los va a, pues, cuidar, ¿vale? Mantiene también la temperatura corporal, interviene también en la salud del sistema nervioso y también son precursores de hormonas. Siguiente, por favor. Entonces, pues las grasas rápidamente, pues las podemos clasificar en tres, que son grasas saturadas y grasas trans. Entonces, las grasas insaturadas van a ser mono y poliinsaturadas y de esas grasas, pues nosotros debemos de comer sin preocupación, que van a ser las que nosotros queremos, obviamente en sus raciones correspondientes. Y aquí tenemos, como cuáles son monoinsaturadas, por ejemplo pues son aceites de origen vegetal o las oleaginosas. Entonces ahí las vamos a encontrar. Las poliinsaturadas generalmente provienen de productos de origen animal y van a ser como todos los pescados, sobre todo el salmón, por ejemplo, va a tener una buena cantidad de grasas poliinsaturadas. La chía, la linaza, el aceite de maíz también son grasas poliinsaturadas. Estas las debemos de consumir, pero igual en raciones adecuadas. Siguiente, por favor. Las grasas saturadas, por ejemplo, son aquellas grasas que a temperatura ambiente pues se encuentran sólidas y principalmente vienen de los alimentos de origen animal. Por ejemplo, la manteca de cerdo, la mantequilla, aceite de coco, se encuentra la grasa del huevo, en algunos quesos, en las carnes rojas, en el pollo, ¿vale? Entonces, estas también las tenemos que comer, pero igual con moderación. Y las que definitivamente no tenemos que comer son las grasas trans. Y estas grasas trans generalmente son las que la industria pues hizo para elaborar productos y que pues ya sea que modifiquen sabor o bien preserven su tiempo de vida. Entonces estas vienen en las papas fritas, en los helados, en las galletas, en toda la bollería, mantecas vegetales, como por ejemplo para las que vienen las galletas, digamos, bueno, en ciertas marcas, adentro tienen una capita blanca, esa va a ser esas mantecas, panes de caja, etcétera, todos los alimentos industrializados. Siguiente, por favor. Hablemos entonces ahora de las proteínas. Las proteínas se van a encontrar principalmente en los alimentos de origen animal y también las vamos a encontrar en las oleaginosas. Las oleaginosas son nueces, cacahuates, por darles un ejemplo, y las leguminosas, pues ya dijimos que son frijoles, garbanzos, entre otros. Su principal función va a ser formar estructuras y sustancias que nuestro cuerpo necesita. Entonces, por ejemplo, nuestra piel, pues es proteína, o sea, músculo, ¿vale? Entonces lo vamos a encontrar principalmente en los músculos. Y por eso ahí tenemos de imagen un pescado, una carne ahí de res, donde se ve muy bien el ejemplo pues de proteína, ¿no? Que tenemos.
y pues también mantienen y reparan las células que nosotros ya tenemos. Entonces es importante, sobre todo en esta etapa de adulto mayor, tener un adecuado consumo de proteínas para que nuestra masa muscular, pues obviamente, pues no sea cada vez menor. Entre el ejercicio y una buena alimentación, pues vamos a garantizar que tengamos masa muscular. Siguiente, por favor. Y el agua. El agua es muy importante, como ya lo hemos venido mencionando, no solamente porque, bueno, es de toma un vaso de agua y tómate otro vaso de agua. Esto es importante porque constituye más de la mitad de de nuestro peso como tal. Entonces, aproximadamente somos 75% de agua. Y esto es muy importante porque, pues, agua hay en la sangre, obviamente en las secreciones corporales. Entonces, también nuestras células necesitan de agua para que puedan funcionar. Todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan estar bien hidratados. Sirve también como medio de transporte para eliminar desechos por medio de los riñones, por ejemplo, la orina. Y pues bueno, se pierde cuando orinamos, sudamos y respiramos. Siguiente, por favor. Ok, y viene como tal también la parte de los minerales. ¿Qué son los minerales? Los minerales pues son nutrimentos que van a ser muy indispensables para que nosotros podamos realizar las diferentes funciones que tiene nuestro organismo. Esto es como la formación de hueso, también participan en el desarrollo del sistema nervioso, en la formación de las células sanguíneas, ¿vale? Entonces los vamos a encontrar en varios alimentos. Y le puse en grande indispensables porque estos como tal el cuerpo no los genera, sino que se obtienen a través de la ingesta de los diferentes alimentos. Entonces, ¿qué alimentos contienen minerales? Pues casi todos o todos. Porque, por ejemplo, en la carne roja nosotros vamos a obtener el hierro, ¿no? Como tal. En las frutas y verduras tenemos potasio. En los lácteos nosotros tenemos calcio. En el agua tenemos sodio, etcétera. En el pescado, por ejemplo, tenemos fósforo. Entonces, todos estos minerales no los sintetiza nuestro cuerpo y por lo tanto, esto, una alimentación equilibrada y variada nos va a asegurar que nosotros tengamos un aporte y no una deficiencia. Obviamente, si no comemos buenos vegetales, pues vamos a tener deficiencia de minerales. Y a veces tenemos ciertas patologías, por ejemplo, anemia ferropénica, entre otros. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí para ejemplificar que el agua es muy importante, la Secretaría de Salud en el año 2019 sacó esta agua de la jarra del buen beber y entonces esta jarra como tal divide en varias secciones, digamos, el agua, ¿no? Y algunas bebidas que podríamos tomar. Entonces, como tal, nos dice que de agua potable debemos de tomar entre 6 a 8 vasos. Luego viene unas cantidades que dice de 0 a 2 vasos, que viene siendo la leche, por ejemplo, semidescremada. También las bebidas no calóricas, o sea, se refiere a los jugos, por así decirlo. Este, que como infusiones, por ejemplo, el té verde sin azúcar, una infusión de manzanilla, una infusión de naranja, de hojas de naranja. Entonces sí podemos tomarlo, pero nos hace una recomendación que sea pues de 0 o máximo 2 vasitos de infusiones al día, ¿vale? Y también nos dice que jugos, leche entera y bebidas con azúcar, si así lo requiere como tal, si no hay ninguna otra patología que lo contraindique, podemos tomar de 0 a 1 vasito por día. Entonces, es importante esta jarra que la vean, que la entiendan y que pues la practiquemos, ¿vale? Entonces, el agua simple debe ser un consumo de entre 1,5 litros a 2 litros para mantener una buena hidratación, que es como venimos diciendo, de 6 a 8 vasos
de agua simple al día. O sea, no se vale pues agua de sabor y todo, porque el agua de sabor ya entraría en que máximo 2 vasos al día, ¿vale? Bajo ninguna circunstancia se recomienda el consumo de refrescos y o bebidas azucaradas industrializadas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo de menú saludable para una persona adulta mayor que está sana o que siempre cuidó su alimentación, o bien que si tiene algún tipo de patología, se encuentra en tratamiento y está pues sin ninguna complicación. Entonces aquí nosotros tenemos ejemplo de 4 tiempos de servicio de alimentos. Tenemos el desayuno que pusimos que sea a las 8 de la mañana. Dice ahí 8 horas, pero bueno, son 8 a.m. Entonces, estos horarios los puse para que más o menos ustedes en casa hagan o cuenten sus tiempos de entre el desayuno, entre la colación, entre los espacios que hay entre el desayuno, la colación y la comida. Y la cena es muy importante que se realice a las 19 horas y no más tarde, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, ya no nos va a dar tiempo de metabolizar, pues, toda la cena. Entonces, en el desayuno, por ejemplo, tomando como referencia las guías alimentarias que ya vimos, tenemos aquí una taza de infusión sin azúcar. Por ejemplo, podríamos poner una taza de té de hojas de naranjo sin azúcar. La tacita tiene que ser de 240 mililitros. Aquí ya va una de las dos tacitas de que nos dice la jarra de bien beber que podemos tomar que sean diferentes al agua. Un vaso de yogur natural, por ejemplo, puede ser el griego que tiene pues más proteína. El vasito pequeño de 145 gramos. Aquí ya estamos metiendo un lácteo, que es lo que nos dice que podemos también consumir de 1 a 2. 2 rebanadas de pan integral. Aquí ya tenemos, como nos hacen las recomendaciones de las guías alimentarias, consumir suficientes cantidades de cereales integrales. Y aquí estamos hablando de una persona aproximadamente que requiere 1800 kilocalorías, ¿vale? Entonces aquí vendrían siendo 2 rebanadas de pan integral, por ejemplo, que tengan granos enteros, de preferencia, pues que no sea industrializado, sino que ese pan venga ya sea de centeno, que sea con granos visibles, y eso lo podemos encontrar en algunas panaderías locales, porque pues los alimentos industrializados, aunque digan que lo tienen, pues realmente muy pocos son los que realmente tienen este pan. Para saberlo, pues hay que siempre fijarnos en las etiquetas. Ponemos también 2 claritas de huevo, una taza de espinacas, una taza de papaya picada, una cucharadita de aceite de oliva. Aquí tenemos una grasa buena que es cardioprotectora y un tercio de pieza de aguacate que también es una grasa buena y que es cardioprotectora. Ese sería nuestro desayuno. Si lo visualizamos como tal, tendríamos entonces nuestra tacita de té, nuestro vasito de yogur natural. Tenemos como tal las claritas de huevo que lo podemos hacer en omelette si no nos gustan mucho las verduras. Entonces nuestro omelette de claras de huevo con espinaca con 2 rebanadas de pan integral, nuestra papaya a la cual le podemos agregarle el yogur natural y a lo mejor en vez de aguacate, si no me gusta, le puedo poner el yogur chía o bien linaza en polvo de preferencia para que no haya ningún tema con las semillas, ¿vale? Aquí nos dice cuántas tazas de café se pueden tomar. La jarra dice que puede ser de 1 a 2 máximo al día, ¿vale? Bebidas diferentes al agua y que se pueden tomar. La taza de café la puedes tomar de 1 a 2 veces al día. Por ejemplo, una en el desayuno y a lo mejor la otra en la cena o en el tiempo que tú quieras, ¿vale? Entonces, la comida. Bueno, aquí pusimos una colación matutina a las 12 horas. Si se fijan, hay un espacio de 4 horas aproximadamente. Entonces aquí vamos a poner 10 piezas de almendras, una taza de palitos de verdura y un vaso de agua simple. Entonces la colación es algo así para pequeño, de pequeña cantidad, para disfrazar pues nuestra hambre, o igual sirve también para algunas personas muy ansiosas. Entonces les damos algo que pueda
controlar esa ansiedad. Luego viene la comida aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde. Si la hacemos posteriormente a las 3 de la tarde, ya no nos va a dar tiempo para hacer la cena a las 7 de la noche, porque por lo general, cuando las personas, la comida la hacen más tarde, ya se sienten como satisfechas para hacer la cena. Entonces es muy importante que respeten los horarios, porque si bien quitan una cena o algún tiempo de comida, pues sus calorías no van a estar completas. Entonces, de preferencia, pues hacer los tiempos de comida que su profesional de salud les haya indicado. En la comida, entonces, aquí tenemos media taza de arroz integral, 2 tortillas de maíz, media taza de calabazas cocidas o asadas, media taza de jotes al vapor, un tazón de frijoles cocidos, 90 gramos de filete de pescado, una manzana chica y 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, así como medio litro de agua simple. Aquí, como vemos, tratamos de rescatar todo lo que las guías de alimentos nos dicen. Las guías de alimentos que nos dice que debemos de consumir grasas saludables. Entonces, grasas saludables está, por decirlo además, el aceite de oliva es una extraordinaria grasa saludable cardioprotectora y además es un omega 3. Entonces, sí o sí hay que ponerlo siempre en sus comidas, ya sea para la preparación de los alimentos y como aderezo como tal, ¿vale? Aquí también ya rescatamos a las leguminosas que estaban perdidas por mucho tiempo. Si las guías como tal nos dicen que debemos reducir el consumo de carne, entonces las guías también mencionan que los alimentos que tienen también proteína van a ser las leguminosas y las oleaginosas. Entonces debemos echar mano de las oleaginosas y de las leguminosas para poder completar nuestra carga de proteína como tal al día, ¿vale? Entonces aquí solamente tenemos 90 gramos de filete de pescado, de preferencia pongamos salmón o cualquier filete de pescado azul nos va a servir y lo vamos a complementar con nuestros frijoles cocidos, por ejemplo. Es importante también mencionar que las dietas van a ser adecuados al tipo de patología que pues tenemos. Si tenemos algún problema de salud, por ejemplo, con los riñones, bueno, va a ser diferente este tipo de dietas, ¿vale? Aquí estamos hablando pues de una persona, como ya dijimos, que llegó al envejecimiento saludable, que es la meta, y o bien que ya tiene alguna enfermedad, pero está controlada. Entonces, este sería nuestro ejemplo de menú. Como vemos, integramos verduras, 2 raciones, que son calabazas ejotes. Tenemos también manzana, que es la fruta, proteína de origen animal, que es el pescado, proteína de origen vegetal, que son los frijoles, tenemos los cereales integrales como el arroz y las tortillas de maíz y también tenemos nuestras grasas saludables. Por lo tanto, esta es una alimentación pues adecuada. Y tenemos en la cena a las 7 horas una taza de infusión sin azúcar o bien aquí puede ser la taza de café sin azúcar, tiene que ser sin azúcar, una taza de leche descremada. La leche descremada la pueden cambiar por yogur, ya sea yogur o leche, están en el mismo grupo de alimentos que son los lácteos. 2 rebanadas de pan de granos enteros, perdón, 40 gramos de queso panela, media pieza de jitomate, media taza de lechuga orejona, 2 tercios de pieza de aguacate y una pera chica picada. Entonces aquí más o menos di el ejemplo para que podamos hacer ¿por qué leche descremada dice Lourdes? Bueno, la leche, tal vez te refieres, por qué tiene que ser descremada y no entera. En la etapa, pues, adulta mayor, no necesitamos, pues, como tal, mucha carga de proteína ni nada con que cubramos nuestra función esencial. Entonces, la leche descremada versus la leche entera va a tener mayor cantidad de grasa y la leche descremada ya pasó por un proceso donde le quitaron ese exceso de grasa, por así decirlo, que sí sería necesario como en un niño en crecimiento, pero en que nosotros pues no solo nos saldría como más colesterol
etcétera, ¿no? Entonces, descremada la podemos tomar sin ningún problema. Entonces, si, mientras los lácteos sean descremados, no va a haber problema que los podamos tomar. A menos que tengan alguna intolerancia con la lactosa, entonces sí habría que tener alguna restricción. Entonces, pues analizando aquí la cena, regresando, pues por ejemplo con estos alimentos podríamos hacer un sándwich bien elaborado donde tiene todos los grupos de alimentos que nos dijeron las guías de alimentación que debemos incluir. Siguiente, por favor. Sí, antes de pasar a la siguiente, licenciada, me gustaría profundizar un poquito en este apartado para ver si nos puede aclarar una duda que de repente sale, ¿no? La dieta que ahorita aquí nos está presentando, entonces la podemos considerar que es para las personas mayores que no tienen alguna enfermedad como tal, que les impida modificar su ingesta. ¿No? En dado caso que tuviesen alguna patología, sí va a ser importante que acudan a con su experto, experta, personal de salud, nutriólogo, nutrióloga, para que les adecue, ¿verdad? ¿Así sería? Sí, es correcto. Lo he venido mencionando desde el principio, que este ejemplo se tomó como referencia de una persona adulta mayor que llega sana, o sea, de que de la etapa joven, él cuidó su alimentación y llega, por ejemplo, sin ninguna enfermedad, ¿no? Eso sería el objetivo de envejecimiento saludable. O bien, si hay una persona adulta mayor que durante la etapa adulta joven, tuvo alguna enfermedad, pero se está tratando y está controlada, entonces nosotros podemos hacer uso de esta. Pero si ya tienen alguna otra patología, alguna complicación con los riñones, alguna otra complicación, pues por ejemplo como alguna enfermedad diverticular, alguna otra enfermedad que tenga pues cierto sentido médico, entonces primero tenemos que consultar a nuestro profesional de la salud para que nos haga las adecuaciones pertinentes a pues nuestro tipo de padecimiento que nosotros tenemos. Perfecto, muchas Por gracias. ahí preguntaba a alguien que si puede comer huevo diario y la respuesta es que sí, no hay ningún problema. De hecho, antes se mencionaba que el huevo no se podía comer diario puesto que la yema tiene mucho colesterol. Sin embargo, hicieron estudios y los estudios recientes no demuestran o no hay evidencia científica que haga que nosotros tengamos que reducir el consumo de huevo. No ha habido alguna población que se le dispare el colesterol por comer el huevo diario, siempre y cuando sea en las cantidades adecuadas que requiere. Eso es en cuanto a calorías, en cuanto su profesional de la salud le pudo dejar. Generalmente es como un huevito, por así decirlo, en el desayuno y podría manejar un huevito completo en la cena, o sea, dos porciones de huevo, por lo general, durante el día podrían utilizarlo sin ningún problema. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como conclusión como tal, pues hay que llegar al envejecimiento saludable, que como vimos, llegar a una etapa adulta mayor con envejecimiento saludable, pues va a hacer que disfrutemos de nuestro envejecimiento de una manera plena, adecuada y sin ninguna complicación, salud, enfermedad. Hay que revalorizar a las personas adultas mayores a medida de que se vuelva a tener ese respeto hacia nuestras personas mayores porque obviamente nosotros esperamos llegar a pues a esa edad, tenemos que concientizar a nuestra población y a nuestras nuevas generaciones de que el respeto a los adultos mayores es sí o sí una prioridad. Y esto nos va como tal permitir pues que el adulto mayor no se sienta aislado y pueda como tal tener y cumplir los objetivos que dice de desarrollo físico, desarrollo mental, entonces de comer con la familia, de no excluirlo, de no sentirlo como una carga como tal, sino
que, les digo, culturalmente en México las familias por lo general son cuidadoras de adultos mayores y pues cuando nosotros tal vez lleguemos a una etapa adulta mayor, pues que lleguemos con las menos complicaciones para disfrutar de esta etapa y ser valorados, ¿no? También como tal, siempre hacer caso a las guías alimentarias de cada país. Cada país tiene sus guías alimentarias y son elaboradas por grupos de expertos profesionales en la nutrición, en diferentes ámbitos profesionales, los cuales llegan a conclusiones que son adecuadas para nuestro tipo de población, ¿vale? Y no nos van a dar información falsa, nos van a dar información que sea de acorde a la evidencia científica. También como tal, el plato del bien comer es 2023, es nuestra guía actual para que nosotros podamos ir, checar qué dice en nuestro plato de bien comer y pues tener también una idea de cómo debe ser nuestra alimentación. Si hay alguna duda en los grupos de alimentos, etcétera, las guías y en este caso el plato de bien comer, que es la guía actual, pues te va a llevar de la mano. Regionalizar los alimentos es muy importante para que no nos excedamos de costos, sino que tengamos una dieta pues que sea adecuada y que no sea muy cara. Entonces, es muy importante regionalizarlos. Y pues recordar que la dieta debe ser variada, adecuada, suficiente e inocua. Y también, pues, lo que comentaba el doctor Luis, individualizar el plan de alimentación es muy importante para que no andemos sacando la dieta del compadre, la dieta, o sea, la dieta de él podrá ser muy parecida a la mía, pero nunca va a ser igual porque las raciones, porque el tipo de alimentos que tengo que consumir va a depender de uno, mi economía, de mi estado de salud, entre otras cuestiones, ¿vale? Esas serían como las conclusiones finales. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las referencias en donde ustedes, pues si quieren, pueden consultarlas para pues que tengan un mayor panorama pues de lo que hablamos en esta plática. Es así como llegamos al final de esta. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada, por su plática. Déjeme ver si desde aquí puedo ponerle un aplauso virtual porque luego mi Zoom no me deja, pero no me sale el icono, se lo mando así. Le damos un aplauso virtual a la licenciada por su tan excelente plática que nos vino a compartir, muy informativa, muy relevante e importante para la salud todos y todas en general, pero también así de las personas mayores, que es el núcleo en el cual nos centramos. Ya estamos terminando, pero antes de ir finalizando como tal, nos gustaría saber si alguien más tiene alguna duda, si alguien más tiene algún comentario. Si es así, por favor, realícelo para que pues igual se pueda atender y nuestra licenciada, que ahorita está en este momento, pues la podamos aprovechar con todas esas cuestiones que a veces, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, si hay alguna duda, ya saben que pueden utilizar el chat para poder expresarla o bien levantar su manita de Zoom para que también les podamos ir compartiendo el uso del micrófono sin mayor problema. Entonces, no sé si haya algunos comentarios, maestra Laura. Sí, nos dice Enrique, aplausos. Muchas felicitaciones aquí para la licenciada Tania. Ricardo nos dice, qué hermosa plática, nunca había nutrido mi cerebro tanto. Margarita nos dice, excelente conferencia. Y Enrique también nos escribe, si el horario de cena es 10 p.m., ¿es bueno? Es una pregunta que nos hace. Ok, como habíamos mencionado con anterioridad, si tú haces la cena más tarde de las 7 de la noche, muy probablemente puedas tener problemas digestivos porque no puedes metabolizar adecuadamente los alimentos. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado activo, que pues podemos hacer todas nuestras actividades cotidianas,
por lo general, pues esto se está gastando y el metabolismo, digamos, está trabajando. Pero ya a las 10 de la noche, por lo general, no hay muchas actividades. Por lo regular, o te sientas a leer un libro o pasas tiempo frente a pantalla. Y esto va a hacer que se vuelva un poco más lento, pues la digestión y puedas tener un poco de problemas como inflamación. Y al día siguiente, pues tu desayuno ya lo puedas hacer más tarde porque te vas a sentir más satisfecho y ya no vas a cumplir en los horarios que se te está proponiendo para que cubras todos tus tiempos de alimentos. Entonces, se sugiere en lo posible que lo puedas realizar a las 7 de la noche y máximo a las 8 de la noche, ¿vale? Muchas gracias. Y dice Margarita también, felicidades, son un buen equipo. Perfecto, muchísimas gracias por sus comentarios a nuestra ponente, al proyecto en sí también. Y pues vamos a ya ir cerrando con esto, recordándoles un par de cuestiones. Bueno, recordarles que pues Vitamelius es un proyecto que tiene la intención de apoyar el desarrollo integral de las personas mayores y bueno, contamos con algunos servicios, de entre ellos el servicio de neuropsicología, en donde se busca evaluar cómo se encuentran las personas en cuanto a sus funciones intelectuales, por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad motora y ver que todo se encuentre bien, que esté dentro de lo normal. La parte de psicología con acompañamiento terapéutico para condiciones de desregulación emocional o problemáticas que pueden ir surgiendo a lo largo del desarrollo. La parte de nutrición, que ya nos acompaña aquí nuestra experta, la licenciada Tania, ya la van conociendo también para consultas personalizadas sobre dietas y tratamientos, tomando en cuenta pues la parte individual de cada persona, ¿no? Tanto la edad, si hay alguna patología, si hay alguna condición en particular a considerar. Y bueno, el programa de estimulación cognitiva que tiene, se compone de varias áreas como estimular las funciones cognitivas, atención, memoria, lenguaje, estimular o apoyar el aprendizaje en las nuevas tecnologías, ¿no? Aprender a usar el teléfono, aprender a usar algunas aplicaciones que nos pueden ser muy útiles, actividad física, que como ya hemos visto, pues es muy importante para mantenernos saludables, grupos de reflexión en donde podemos compartir con otras personas adultas mayores sobre nuestras experiencias, sobre temas de interés, ¿no? Y actividades de psicoeducación, como son estas pláticas, donde podemos seguir aprendiendo para cuidar nuestra salud. Entonces, pues síganos en redes sociales para que puedan enterarse de nuestros servicios. Gracias por sumarse y pues compartan la información por si es útil para otras personas. Que tengan muy linda tarde y nos vemos el siguiente mes. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego.